Ya estamos grabando, entonces de nuevo, muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a esta sesión especial de Amigos del Cine. Hoy con un evento especial, una actividad diferente que quería organizar para todos ustedes el día de hoy. Los invito, si quieren, pues poner sus cámaras, porque somos pocas personas las que estamos acá en el Zoom. Y más adelante, pues esto lo vamos a dejar en nuestro canal de YouTube y también lo vamos a transmitir por la página de Facebook de nuestro canal Amigos del Cine. Disculpen un poco la demora, pues traté de enlazarlo todo, pero es un lío, o sea, no es tan compatible como uno quisiera este asunto del Zoom junto con Facebook y demás. Yo sigo intentando buscar la manera de poder compartir todo en redes sociales, pero no es tan fácil como uno quisiera. Entonces, de nuevo, muchas gracias por el interés, muchas gracias por estar acá. Sé que varios de ustedes pues son seguidores del canal, de mi trabajo, hemos estado en contacto en alguna oportunidad y bueno, lo que quería hacer en la sesión de hoy pues es tener una sesión muy especial. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya estoy grabando, esto va a ir para el canal de YouTube de nuestro canal Amigos del Cine y más adelante voy a conectarme también con Instagram para hacer la sesión en vivo y que la gente pueda ver la sesión de Instagram. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque pues digamos no lo he hecho nunca, entonces al menos que la gente pueda estar conectado conmigo y pues yo pueda estar resolviendo también preguntas sobre este tema. Entonces le doy la bienvenida a Andrés Tuz, le doy la bienvenida a David Mercado, le doy la bienvenida a Kenneth Bamón, le doy la bienvenida a Tomás Olivela, a Felipe Erjar y muy especialmente a mi amigo de toda la vida, de hace muchísimos años, Jader Suárez, un gran actor paisa al quien conozco desde muy joven porque tuvimos la fortuna de compartir esos maravillosos años en el colegio. Hace un par de años, ¿no, Jader? Hace ¿qué fue? ¿2015? Está sin micrófono, Jader. Es con el micrófono muteado. Ahí ya. Exactamente, sí. No, eso fue en el 2016. Ah, Fue en el 2016, perfecto. 2016. Sí, cuando estuve, 2016 2. cuando estuvimos en el colegio. Bueno, Eso no. entonces, Estamos calendario B. calendario B, exacto. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. La sesión de hoy, como les digo, pues la intención fundamental es hablar acerca de la realización en los años 90. Entonces, les cuento un poco la anécdota detrás de esto. Hader, justamente, mi buen amigo, estuvo conmigo en un proyecto en el año 1999. Este proyecto se llamaba Vida Virtual, fue un cortometraje que realizamos. Yo estaba muy recién egresado de la Universidad de Antioquia, había estudiado en Cuba, en la Escuela de San Antonio de los Baños, dirección escénica, y pues ya habíamos hecho algunos cortometrajes, algunos ejercicios de cortos y demás, pero pues realmente la experiencia con el cortometraje era bastante mínima. Entonces, bueno, hicimos nuestro cortometraje con las uñas totalmente, que es un poco de lo que vamos a hablar ahorita. Ese corto lo presentamos en festivales, estuve en el Festival de Cine de Bogotá, estuve en el Festival de Cine de Cartagena y yo quedé con una copia en Betacam SP, que era el formato que usábamos en esa época, y resulta que ese formato se acabó y nunca más tuve la oportunidad de ver el corto ni de hacer un transfer al corto. Esta semana tuve esa oportunidad de hacer un transfer del corto a digital y esta fue la oportunidad pues como para volver a ver el corto, para poner en evidencia algunos de los problemas que tenía el corto, algunas cosas que no me gusta. Esta semana con Javier justamente tuvimos una discusión al respecto sobre aquellas cosas que a uno no le gustan del trabajo que uno hizo hace años, pero estuve de hecho muy tentado a no mostrar nunca más este corto en la vida, pero me parece que es importante pues un poco reconciliarse con uno mismo, ¿no? Con las cosas que uno hizo en otra época, entender que son momentos distintos, entender que cada cosa que uno hace lo construye. Les contaba pues que se trata de eso, ¿no? Como de abrazar lo que uno hizo, de entender, de aceptar lo que uno hizo y el ejercicio y el espíritu de este ejercicio, quiero que me lo entiendan, pues básicamente es hablar de lo que fue la realización en ese momento. Por eso invité a mi amigo Jader, por eso invité también a Diego Alejandro Gómez. Vamos a ver si se alcanza a conectar porque él está en estos momentos en la ciudad de Los Ángeles, para que hablemos acerca de este tema y pues luego estaré muy pendiente de todas las preguntas que ustedes o la gente de Instagram tenga para contarnos. Entonces, en primera instancia, pues contarles un poquito el contexto de este corto. Este corto lo escribí yo. Cuando llegamos de Cuba, de la Escuela de San Antonio de los Baños, pues nos dio por hacer este cortometraje. El presupuesto que teníamos era cero,
o sea, no había prácticamente nada de plata para hacer el corto. Entonces, como normalmente ocurre, llamamos a los amigos, empezamos a mirar la manera de poderlo realizar. No teníamos ningún patrocinio, logramos más bien que este nos prestara la cámara, la locación, no sé qué, que actuaran, en fin. Y bueno. Entonces, sin ir muy lejos, pues hicimos este cortometraje, estuvo en el 99 en el Festival de Cine Bogotá, en el Festival de Cine Cartagena, pero como les digo, pues vamos a ver que hay muchas dificultades y lo que quiero también que conversemos hoy es la gran diferencia que era hacer un corto, hacer una película en los años 90 y lo que es hoy. O sea, las diferencias son enormes en términos de realización, en términos de distribución, en términos de exhibición. Entonces, sin más preámbulos, pues les voy a mostrar el cortometraje. La idea es que lo puedan ver y después de ver el corto, pues nos volvamos a encontrar acá para conversar y ahí sí me voy a conectar con los amigos de Instagram. Entonces voy a poner en mute mi micrófono y voy a compartir pantalla con ustedes. Perfecto. Bueno, pues entonces ustedes ya vieron nuestro video, nuestro corto Vida Virtual. Como les dije, esta experiencia fue bastante extraña. Denme un segundo, por favor. Esta experiencia fue bastante extraña porque pues era un cortometraje que habíamos hecho hace 21 años. En todo este tiempo pues no lo habíamos visto, no habíamos visto el corto. Entonces pues fue una cosa bien rara volverse a encontrar con esas imágenes, volverse a encontrar con esa historia, con esa técnica. Y justamente después de verlo, a mí se me ocurrió pues que la sesión de hoy de Amigos del Cine fuera una sesión diferente y era hablar de cómo era hacer una película, cómo era hacer un corto en los años 90 frente a lo que es hoy. Entonces yo había comentado pues algunas cosas básicas frente a lo que era este asunto. Aprovecho para saludar a mis amigos de Instagram. Les cuento pues que estamos aquí en una sesión ahí rara. Estoy en Zoom conversando por este lado y estoy con ustedes aquí en Instagram. Entonces pues voy a tratar de pimponear un poquito para escuchar y para ver lo que salga acá en el chat y lo que salga en Instagram. Además, de hecho, hay gente que está en los dos. O sea, David está acá y acá, Felipe está acá y acá. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Entonces, la idea pues es hablar un poquito acerca de la realización de los noventas, les pongo un poco de contexto, sobre todo a quienes me están escuchando en Instagram. Este cortometraje lo hicimos en 1999, nosotros habíamos acabado de llegar de la Escuela de Cine de Cuba y pues yo había escrito este guión a raíz de una situación personal que me ocurrió que fue terrible. O sea, yo soy de la idea de que el cine también tiene una intención o tiene una finalidad muy importante y es exorcizar cosas, es hacer catarsis. Y la experiencia que tuve fue que cuando estaba en la Universidad de Antioquia, estaba estudiando comunicación social, en un momento muy difícil de Medellín que muchos de nosotros vivimos, una vez, o sea, estuvieron a punto de matarme en un bus. Y entonces lo que ocurrió pues es que yo me monté en mi bus de circular con Atra, que era el bus que yo tomaba siempre cuando salía de la universidad, y pues se me montó al lado un muchacho drogado con un arma, y entonces se me sentó al lado y empezó a amenazarme, y empezó a decirme que me iba a morir, y empezó a decirme que él dijera mis últimas oraciones. Bueno, una cosa terrible que me tuvo torturándome psicológicamente alrededor de 20 minutos a media hora cuando finalmente el muchacho, pues porque lo que él me decía era que yo le había disparado a él y que pues él se iba a vengar y que me había llegado el momento de morir y todas las cosas. Entonces cuando yo me bajé de ese bus, de ese circular con Atra, pues estaba absolutamente muerto de miedo y entonces pues muy mal. Estuve de hecho un tiempo sin volverme a montar a un bus y muy mal y me bajé a llorar y toda la cosa. Entonces esa situación terrible que me pasó y pues que fue muy poco frente a lo que mucha gente vivió en esa época, me dio pie para escribir el guión de Vida Virtual en el que yo en 1999 pensé algo que me parece y por eso precisamente hice esta sesión porque es bien curioso que en esa época, hace 21 años, hubiéramos imaginado algo muy similar a lo que estamos viviendo, de hecho, ahora, a la vida virtual, ¿cierto? En este momento, pues, no había internet, o sea, nosotros no conocíamos el internet aún, cada uno estaba en sus cosas, la vida era más afuera que adentro, y justamente lo que nos estaba pasando, lo que yo quería mostrar en esa historia, era como un chico, después de un acto traumático, decide encerrarse, decide vivir una vida en la que no tiene contacto con el exterior, solamente en ese momento es bien simpático hoy y por eso presenté el corto porque es como una curiosidad, ¿no? Saber cómo se encierra y entonces lo que sería la vida virtual sería ver
películas en VHS y sería llamar por teléfono a los domicilios, pero que a la larga, si lo vemos, es algo muy, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Solo que ya han cambiado muchas cosas y todo es más fácil, o sea, ya tenemos estos computadores y yo aquí tengo este computador y aquí tengo este celular para hablar con mucha gente al mismo tiempo, pero pues básicamente la esencia era la misma. Entonces, para no alargar mucho el cuento, porque además quiero darle la bienvenida a mi amigo Jader, Diego Alejandro Gómez, no sé si está por ahí, él me había dicho que se iba a conectar, bueno, vamos a ver si llega ahorita. Mauricio, mi hermano, que también tuvo algo que ver con la historia, ahorita les cuento esa anécdota que es muy divertida. Entonces, para no alargar mucho el cuento, yo escribí ese guión, se lo pasé a mi amigo Diego, que había estudiado conmigo en Cuba, en la Escuela de San Antonio de los Baños. A Diego le gustó la historia y él estaba terminando la carrera de producción audiovisual en el Politécnico Gran Colombiano de Medellín. Entonces llamó a un montón de amigos de él, que eran más amigos de él que míos, y con ellos hicimos la película, con ellos hicimos esa producción. Como les dije al principio, pues fue una producción no de bajo presupuesto, sino de cero presupuesto. O sea, realmente no teníamos dinero para hacerla y lo que empezamos fue a tratar de buscar alianzas, a ver quién se conectaba, quién tenía una cámara, quién tenía, bueno, en fin, todas las posibilidades. Con esto quiero decir que a Jader no le pagué, o sea, todavía le debo esa plata, esos honorarios de actor, porque a mí tampoco me pagó nadie. Entonces, digamos que fuimos ahí todos a riesgo, como se dice, y además el corto no ganó absolutamente nada de dinero. O sea, nosotros estuvimos nominados en varias cosas, pero no ganamos nada de dinero. Entonces, pues quiero darle primero la palabra a Jader para que él nos cuente un poquito cómo fue su experiencia con el cortometraje y luego, pues, empezar a conversar con ustedes, porque la idea no es hacer una conferencia ni mucho menos, sino aprovechar este corto como excusa para hablar de las grandes diferencias que había entre producir algo en esa época y producirlo ahora. Aprovecho para saludar a nuestro amigo en común, Alex Pardo, que también está por aquí conectado, compañero también de esas épocas del colegio. Un abrazo para ti, Alex, y bienvenido también a la conversación. Entonces, bueno, Jader, tienes la palabra. A las personas en Instagram me voy a poner entonces el volumen del computador para que alcancen a escuchar lo que dice Jader. Tienes el... Bueno, ahí me escuchan. Tengo un audio muy fuerte porque estoy aquí en el local donde es mi empresa, entonces voy a tratar de ser muy, muy breve. Dos cosas. Jerónimo ya me pagó con su amistad. Cuando arrancamos el proyecto, lo veíamos más desde aportarnos como amigos, desde su producción, en mi caso desde la parte actoral, desde esa parte artística que es fundamental. Y creo que yo le debo a él, porque si no fuera por él, pues no hubiera seguido como con las ganas de seguir actuando. La experiencia fue maravillosa y creo que hablando esta semana con él, yo le decía que a veces uno se tiene que reconciliar con las cosas que hizo en su pasado, porque lo he visto 3 veces y 3 veces me paro y digo, mal actor, de verdad que sobreactuado, las inflexiones de la voz, o sea, la crítica es supremamente grande. Pero igual, eso se hizo hace 21 años. Apenas estamos arrancando con una carrera o en un proceso artístico. Era más creativo y el cuento era más de la pasión que lo que se fundamenta los cortos de las películas de ahora. Y es pensar en ganar dinero. Y en esa época era más desde lo artístico, desde hacer un trabajo de amigos, de disfrutar lo que estábamos haciendo. Perfecto. Gracias por tus palabras, de verdad que me llenan de alegría. Lo que dices, pues sí, efectivamente a veces, no sé si a ustedes les pasa, a veces a uno le cuesta reconciliarse con esas cosas que hizo hace mucho tiempo y le da vergüenza y se pone colorado y yo como profesor, por ejemplo, lo decía esta semana, pues yo no le pondría este corto a mis alumnos, me daría mucha pena con ellos, pero pues por eso lo quería hacer más como algo cercano, de amigos, de gente conocida que pudiera conectarse y que obviamente me entendiera en el sentido de presentarlo, ¿no? No de ponerlo como ejemplo, sino simplemente de compartir con ustedes de manera muy personal, pues una experiencia que tuvimos que fue realmente una experiencia muy bonita con respecto a este cortometraje. A los amigos que están en Instagram les comento pues que me dicen que no se escucha. La idea es que tratemos de conversar, que ustedes también me hagan sus preguntas por acá y pues lastimosamente no se va a escuchar lo que digan en el Zoom Meeting,
pero vamos a tener de todas maneras, luego vamos a subir el video completo a YouTube, pues obviamente vamos a editar algo, pero vamos a subirlo a YouTube para que ustedes lo puedan ver. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a mi gran amigo Diego Alejandro Gómez, que en este momento está en la ciudad de Los Ángeles, y Diego fue parte fundamental de este proceso de la creación del cortometraje Vida Virtual. Entonces, Diego, pues sí, primero que todo, bienvenido, hermano, veo que andas además en carretera. Entonces, pues cuéntanos un poquito a todos los que estamos conectados en este momento, cómo fue la experiencia de trabajar en este proyecto. Diego, ¿me escuchas? Aló, aló, aló. Aló, Jerónimo. Sí, adelante, hermano. Ya estoy yo por aquí. ¿Cómo están? Es que apenas me puede conectar. Dale, tranquilo. Entonces, te estaba preguntando cómo fue la experiencia o qué recuerdas de esa experiencia que tuvimos en Vida Virtual. Qué bueno. Primero que todo, saludos para todos. Desde acá me encuentro por aquí en Los Ángeles. Vine a conocer un poquito. Recuerdo de Vida Virtual. Fue una experiencia muy bonita. Fue un momento donde soñábamos con ser grandes, soñábamos con todo esto que estamos viviendo hoy en día. Y llegamos de Cuba y nos inventamos el colectivo Malanga Producciones. Y de Vida Virtual recuerdo que empezamos a hacer una serie de cortos. Ese en específico recuerdo que eran nuestros mismos actores en todos los cortos. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Ah, ok. Y esta fue una experiencia muy bonita que de hecho compartíamos en estos días, que para mí fue una pauta importante porque fue algo que manejábamos virtual supuestamente dentro de la historia, y eso es lo que hoy en día hago. Entonces siempre le doy mucha relevancia y mucha importancia a ese trabajo cuando lo hicimos, mi querido amigo Jerónimo. Excelente. Bueno, entonces, pues como les dije, la idea es que esto sea un conversatorio, entonces, pues estamos súper dispuestos. ¿Me escuchan bien así sin audífonos? Yo lo escucho bien. Perfecto, entonces me lo voy a quitar porque yo creo que así es más fácil para trabajar para las dos. Entonces, como les decía, fue una experiencia que tuvimos en ese momento. Lo que quería comentar para empezar con la discusión es lo siguiente. Cuando nosotros fuimos a hacer el cortometraje, pues el cortometraje primero que todo se realizó en un formato que en ese momento era el formato profesional llamado Betacam SP. Para los que no lo saben, estos eran unas cámaras gigantes, pesadísimas. Los cassettes eran unos cassettes grandes, eran costosos. Hacer un transfer entre Betacam y otro formato era muy costoso, y por eso fue que yo, con mi presupuesto de estudiante o de recién egresado, no pude hacer nunca ese transfer, y solamente ahorita, después de muchos años, logré hacer el transfer cuando pues me encontré a alguien que tuviera una cámara, perdón, una videocasetera de Betacam, y pudimos hacer el transfer solamente ahora. Estas cámaras además eran tremendamente ciegas. Entonces, como eran tan ciegas, necesitábamos muchísima luz. Entonces, para una producción pequeña, pues este era otro reto adicional, porque teníamos que tener luces, teníamos que tener esas cámaras, que eran cámaras muy profesionales, pero muy difíciles. El tema del sonido era completamente intuitivo. Nosotros, por ejemplo, no teníamos ningún sonidista profesional en el equipo, y por eso yo creo que el sonido es tal vez de las cosas más flojas del corto, porque pues no había un sonidista experto, no había nadie que supiera realmente de sonido. Entonces era un sonido prácticamente conectado a la cámara, que intuitivamente se hizo. Alguien simplemente chequeaba que sonara, y pues así hacía de esa manera, no había como tal un diseño sonoro. La música, yo creo, a mí personalmente la música es de las cosas que más me gustan del corto. Me parece que la música funciona bien, la hicieron unos chicos también, amigos de Diego del Politécnico, y el ejercicio de la música sí fue un ejercicio muy bonito, porque cuando yo terminé de grabar toda la película y hicimos la primera edición solamente de imagen, yo me fui con ellos y empezamos a improvisar. Entonces yo les iba mostrando las imágenes en donde yo quería que existiera la música, y ellos me daban propuestas sonoras, me empezaban a improvisar con la guitarra, me empezaban a improvisar con el sintetizador, que fue como lo que utilizamos, y esa parte fue muy bonita y estuvo muy chévere, porque realmente pues pude co-crearlo con ellos. No fue como que yo les pasara y ellos luego me hicieran el corte y ya, sino que lo pudimos hacer de manera muy personal. Y lo otro que quiero comentar, aprovechando que Jader está acá, pues fue el proceso actoral. También tremendamente intuitivo. Nosotros habíamos acabado de llegar de la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, habíamos estudiado dirección escénica, entonces veníamos súper gomosos con todo el tema. Hicimos el casting, y lo simpático del casting, y esto es una anécdota,
es la siguiente. Yo me había graduado del colegio. Jader había sido mi gran amigo, siempre estuvo entre mis mejores amigos del colegio, pues era un grupito que teníamos siempre, pues estábamos en el mismo salón y molestábamos y nos encontrábamos siempre en los descansos y era pues como de mi grupo más cercano de amigos, pero resulta que cuando salimos del colegio pues perdimos un poco la pista, no es como ahora que uno tiene el Facebook, que uno tiene el Instagram, que uno tiene Twitter, sino que en esa época pues efectivamente si uno no tenía el teléfono de la persona, el teléfono de la casa, pues perdía el contacto total. Entonces fue una experiencia, fue una sorpresa muy agradable cuando yo empecé a hacer el casting para los personajes de la película y uno de los actores que se presentó fue mi querido amigo Jader. Y entonces no solamente porque era mi amigo, sino porque además me daba esa pinta de maloso que tiene este man que todavía en un montón de producciones aparece como el malo del paseo. Entonces, pues fue maravilloso. Yo siempre he pensado que uno tiene que hacer, como dice otro buen amigo mío, Alejandro Aguilar, tiene que hacer cine entre amigos, ¿sí? Y no se trata de rosca, sino de confianza, de tener la confianza con la gente con la que uno está trabajando. Y entonces esto fue lo que me permitió confiar justamente pues en que Jader iba a ser muy bueno ese papel del malo de la película. Y a partir de ahí empezamos a hacer una serie de ensayos, que yo creo que en eso sí fuimos bastante juiciosos. Hicimos unos ensayos con Jaime y con Jader sobre varias escenas y muy puntualmente la escena que más ensayamos fue la escena de la escena culmen pues del momento en el que el personaje de Jader hiere al personaje de Jaime. Era una escena muy importante y esa la ensayamos muchísimas veces. Y esa experiencia traumática que yo había tenido me sirvió mucho para dar una directriz que fue la más importante que yo di en ese momento, y era que el personaje de Jader nunca se iba a alterar, mientras que el personaje de Jaime sí. O sea, un poco invertir lo que uno suele ver a veces en las producciones, y es que el malo grita y el malo hace aspavientos y te va a matar, no sé qué. Y yo me di cuenta que en la práctica y en la vida real no es así. En la vida real el que tiene el control es el más calmado, y por eso un poco la marcación que yo le di a Jader desde el principio fue esa. Usted está calmado, usted está tranquilo porque usted tiene el arma, el otro es el que se tiene que ofuscar, el otro es el que se tiene que alterar, usted quédese completamente tranquilo, y me parece que de esa manera se lograba pues realmente encontrar ese mood mucho más impactante. Entonces quisiera pues arrancando como por esa parte, que Jader nos contara un poquito cómo viviste vos en esa época ese proceso de los ensayos y de la interpretación del personaje. Bueno, no, como lo decíamos, un saludo al máster por allá en Los Ángeles, que en estos días nos vemos. No, fue complejo, fue muy complicado porque nosotros veníamos de hacer un formato de teatro, porque en esa época había más teatro que la televisión, no teníamos la posibilidad de estar en Bogotá, y era tratar de llevar esa actuación más visceral a lo que ellos querían, a lo que yo mismo quería. Entonces, en los ensayos era muy sobreactuado. Recuerdo una vez que se me fue la mano y casi mató a Jaime, pero eso fue pues en medio de la visceralidad. Y metíamos tanto la ficha al personaje y a la construcción del personaje que se nos iba yendo la mano, el pecado de Jaime. Pero fue muy chévere porque en ese momento empezamos a entender, Jaime y yo, que éramos más de teatro que de televisión o de cine, que la emoción estaba en la propuesta que dábamos desde la parte física y desde esa intención que daba el cuerpo, más que la palabra. Entonces fue una experiencia muy chévere, muy enriquecedora. Bien, muchas gracias, Jader. Diego, contanos un poquito sobre el proyecto desde tu punto de vista. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué recordás? A ver, recuerdo mucho los ensayos, recuerdo mucho que fue muy importante, y de hecho salieron cosas muy interesantes de ese trabajo para lo que vino después, porque después vinieron otras series de producciones, y recuerdo mucho esa marcación de la cual está hablando. Porque a pesar de que Jader, que también lo saludo y sabe que lo tengo siempre en mi corazón y mi recuerdo, a pesar de que, perdón, veníamos de la escuela de cine y traíamos todas esas cosas fresquitas y se aplicaron.
y cosas que en ese momento le entendí mucho a Jerónimo, porque por si no, como por hacer un recorderis, en ese tiempo estábamos muy jóvenes. Jerónimo era una persona de mucha experiencia, ya estaba en la universidad, yo estaba recién comenzando universidad también por esa época, y recuerdo cosas que se le aplicó a los personajes y se trabajó con los personajes que yo no había vivido. ¿Por qué? Porque lo pasaba de pronto emparrando a la escuela muchas veces. Y para mí fue muy importante como volver a plasmar todos esos momentos, y fue como ver las clases que vimos en Cuba. Era así, era por este lado. Y hoy en día te puedo decir, Jerónimo, que muchas de esas enseñanzas, de esos cortos que hicimos en esa época, todavía los aplico en el trabajo diario. Pues para los amigos que están conectados que yo no conozco, yo me dedico a hacer novelas, a hacer novelas y series. Y realities. Y hoy en día, y realities también. Hoy en día es donde yo me nutro y donde aún todavía puedo hacer en lo que es la construcción, y de eso recuerdo mucho que me dio la pauta para siempre trabajar con mis actores antes de comenzar cualquier cosa. Entonces eso se lo agradezco mucho a esa época, y sobre todo en especial a este experimento, por llamarlo de alguna manera, vida virtual. Bien, muchas gracias, amigo. Pues esto, antes que nada, es una reunión de amigos, y por eso me parece chévere hacerlo así, entender el sentido de por qué lo estamos haciendo, porque pues es recapitular sobre una experiencia que tuvimos hace muchos años. Y aquí quiero darle la palabra a otra persona que fue importante, a pesar de que empezó de extra, que es mi hermano Mauricio, y les cuento una anécdota que es muy divertida con respecto a Mauro. Bueno, mi hermano Mauricio, yo le llevo 4 años de edad. En este momento, pues él es más viejo que yo, pero en esa época, pues 4 años eran un montón de tiempo. Él estaba muy, muy jovencito, y él me ayudaba con cositas ahí en la producción del cortometraje. Y resulta, y esta es una anécdota del corto, que una vez pues íbamos a hacer la escena clave, la escena del atropellado, y entonces necesitábamos que hubiera efectivamente un muerto, un extra que hiciera el papel de muerto, y resulta que el extra que iba a hacer el papel de muerto nunca llegó. Entonces Mauricio fue el que me trajo el carro, porque además yo no tenía carro tampoco en esa época. O sea, piensen que estamos hablando de una época en la que éramos jóvenes, pobres estudiantes. Entonces yo no tenía carro, el carro era el carro de mi papá, mi hermano me lo trajo. Yo tampoco sabía conducir, y el otro tema es que Jaime, el protagonista, tampoco sabía conducir. Entonces, un primer problema que tuvimos fue cómo hacer un corto sobre un tipo que atropella a otro cuando el actor no sabe manejar. Entonces, el primer truco de efectos especiales que utilizamos fue el que mi hermano Mauricio, que sí manejaba, hiciera las manos de Jaime. Le pusimos la ropa de Jaime, y las manos que aparecen ahí en el corto son las manos de mi hermano, pues que es el que realmente conduce ese carro. De hecho, mírenlo, ahí está conduciendo. Él se conduce como desde los 12 años. Entonces, bueno, Mauricio me llevó el carro a mi papá para hacer las escenas. Y cuando vimos el tema del extra, el extra no llegó. Entonces yo le dije a Mauro, Mauro, necesito que usted me colabore, tírese al piso, maquillaje, venga, tráiganlo, háganle toda la parafernalia ahí del maquillaje del muerto, y hagámoslo así. Entonces Mauro me dijo, bueno, pues hágale. Entonces lo maquillamos, lo organizamos todo. Y eso se quedó así. Él hizo el papel del muerto, que ustedes, si vieron el corto, lo recordarán. El muerto es este señor, que es muy famoso, mi hermano Mauricio Rivera. Y entonces, lo divertido fue que después, cuando empezamos a hacer la etapa de prensa, a mí me llamaron del periódico El Mundo para hacerme una entrevista. Hicieron una entrevista de página completa y me dijeron, traiga fotografías de la película. Entonces yo llevé todas las fotos del corto, y entre las fotos había una foto de Mauricio en el piso, pues ahí muerto. Y entonces, bueno, esa fue una de las fotos que llegó, y cuando hicieron el reportaje de página completa, salió el reportaje con toda mi entrevista, y la única foto que pusieron fue la foto de Mauro, y decía Mauricio Rivera, actor de la película. Entonces ese fue un momento muy importante para la carrera actoral de mi hermano Mauricio. Entonces quisiera que me contaras, Mauro, cómo recordás vos esa época, porque además estabas mucho más joven que yo. ¿Cómo recordás esa época y ese momento, tus 15 minutos de fama? Sí, pues primero saludar a todos en esta tarde. Y bueno, no, fue muy particular. Pues primero porque, como tú dices, estaba muy joven, tendría que 18 años en esa época. Y
bueno, y no me lo esperaba porque pues yo lo único que iba a hacer era llevarte el carro y acompañarte pues como siempre en todos tus proyectos, pero nada más. Cuando menos pensé, yo ya estaba rodeado de maquilladoras, de gente poniéndome ropa, bueno, de todo el equipo de producción, que para mí era súper extraño. Todavía sería muy extraño si me pasara. Y me gustó eso, lo recuerdo también con mucho cariño por eso, porque siendo que todos ustedes estaban tan jóvenes y el proyecto era como con las uñas, igual me parece que fueron muy profesionales porque sí había como un equipo detrás y eso se vio pues en ese momento en el que me involucraron y se volvió pues como un chiste coctelero, ese recuerdo de que yo de pato o de metiche participé ahí y bueno, salí en el periódico y todo sabiendo que no lo merecía pues comparado con, obviamente con todo el equipo, con Jader y Diego, que por ahí los vi, qué bueno verlos. Sí, fue demasiado particular y simpático. Y otro dato también que no diste, yo soy las manos de que él maneja y también soy el muerto, o sea, yo me atropellé a mí mismo, entonces fue bien divertido. Es cierto, es cierto. Ahí es donde la película se vuelve ciencia ficción pura. El muerto se atropelló a sí mismo. Bueno, entonces, como les decía al principio, pues la idea es que esto es un conversatorio, entonces aprovechemos si tienen preguntas, tanto en Zoom como en Instagram, para que las hagan, o qué más quieren que les comentemos sobre cómo fue este proceso. Yo, para no quedarme solamente en el corto, sino para hablar de la generalidad de lo que íbamos a tratar hoy, quiero comentarles, pues, la producción, ya lo dijimos, es una producción mucho más compleja de lo que es ahora. Digamos que ahorita nosotros vemos a nuestros estudiantes con envidia, porque pues cualquiera con un celular realmente puede hacer una producción, inclusive con muy bajo presupuesto, con cero presupuesto. Y ya las cámaras son cada vez más sofisticadas, ¿no? O sea, la cámara del celular de cualquiera de nosotros, un celular de gama media, ya tiene una calidad de imagen que por supuesto es infinitamente superior a la calidad del corto que vimos en términos de imagen, porque pues estos cortos, las cámaras eran súper ciegas, la mayor definición que tenían los televisores en ese momento era 575 líneas de resolución, y piensen ustedes que el HD, el formato HD, es 1028 HD. Y hoy estamos hablando de 4K, o sea, estamos hablando de 4 veces formato HD. Y en ese momento estábamos teniendo la mitad del formato HD. O sea que evidentemente la calidad de imagen pues era muy difícil de lograr. Se necesitaban muchas luces, se necesitaba ser profesional. Una cámara de Betacam SP no la manejaba cualquiera. Nosotros tuvimos que tener a una persona que efectivamente supiera manejar esa cámara. Yo no la sabía manejar, por ejemplo. O sea, yo tenía mucha idea de la iluminación, tenía idea de la dirección de actores y demás, pero yo no sabía manejar la cámara. O sea, si el señor de la cámara se enfermaba, pues era un día perdido de rodaje porque nadie más del equipo la sabía manejar. Y esa también es una gran diferencia. Digamos, las cámaras ahora cualquier persona las puede mal que bien manejar. El sonido, ya les decía, pues particularmente en ese momento, en los años 90 y 80, en Colombia el sonido era el gran problema, ¿no? Siempre quedaba regular. Yo hago un chiste que seguramente no le cae bien a mucha gente, y yo digo que Rodrigo es una gran película con 2 problemas: no se ve ni se escucha. Que era justamente lo que pasaba en ese momento. O sea, la iluminación era muy complicada y el sonido también era tremendamente complicado. Entonces cuando uno estaba metido ya haciendo la realización, se daba cuenta de que no era negligencia ni era torpeza, era simplemente que pues no había experiencia frente a ese tema, era muy difícil de lograrlo. Y luego, pues cuando uno ya lograba finalmente editar su película, su cortometraje, pues el otro gran problema, y ahorita también ya esto es muy sencillo, era quién presentaba ese corto. O sea, yo recuerdo haber terminado el corto, me tocó ir a alquilar, porque nadie me quería prestar, alquilar un bar para que los amigos míos pudieran ver el corto, y ese corto lo vieron 20 personas en un bar, si ustedes recuerdan, por ahí cerquita a las Torres de Bombona en Medellín. Así fue que lo hicimos. Me tocó pagar a mí para poder ir a ver ese corto allá. Evidentemente era imposible que un canal de televisión pasara ese corto, ningún canal lo pasaba, ¿cierto? No había manera de pasarlo por televisión. Ir a los festivales se podía, pero teníamos que mandar versiones en la mayor definición posible. Entonces recuerdo que hicimos algunos transfer en lo máximo que uno podía editar en casero, que era Super VHS,
Mi papá tenía una cámara de Super VHS, entonces hacíamos copias en Super VH que costaban un montón de plata cada copia, y esas copias además había que mandarlas por correo a la ciudad en donde fue el festival. Entonces recuerdo que cuando pasamos al Fixi en Cartagena, pues tocó sacar del bolsillo la plata para el cassette de VHS, que costaba mucha plata. O sea, pónganle ustedes que el cassette de VHS en esa época de Super VH costara el equivalente a 50.000 pesos de hoy. Y aparte de eso, pues pagar el correo para mandar el cassette hasta Barranquilla o hasta Bogotá o hasta Cartagena. Recuerdo que hicimos esos 3 envíos al festival de Barranquilla, el de Cartagena, el de Bogotá y ya, porque no había manera de hacerlo más. Entonces ahorita efectivamente pues es mucho más fácil hacer, es mucho más fácil realizar. Yo le digo mucho a mis alumnos que la diferencia grande frente a los años 90, la mayor diferencia es que en esa época era muy difícil hacer, hoy es muy fácil hacer, pero muy difícil destacarse, porque hoy todo el mundo hace y todo el mundo hace con muy buena calidad. Entonces, digamos que son diferencias en la manera como surgen las cosas, porque ya digamos que, por ejemplo, ahorita en el tema de cuarentena hemos sacado a prueba la recursividad. Les cuento que justamente hoy estamos editando un corto que acabo de terminar y lo hicimos con celulares, el cortometraje, y lo estamos editando en este momento. Eso surgió a partir de una obra de teatro y ahorita ya estamos editando el corto y yo espero tener listo ese corto en 8 días, ¿cierto? Lo hicimos con celulares, lo grabamos en una mañana, yo lo dirigí desde mi casa, los actores están en la casa de ellos. Entonces las situaciones han cambiado muchísimo y lo que sí es interesante, puntualmente volviendo a hablar de vida virtual, es lo que tanto Diego como Jader han comentado, y es que pues en ese momento se nos ocurrió pensar en una persona que no salía de su casa más que pues no salía nunca de su casa porque estaba traumatizado por ese hecho terrible que había tenido, y pues es muy simpático encontrar que ahora estamos en esa misma situación, y pues esa fue una de las condiciones que hizo que a mí me diera por compartir este corto con ustedes. Aquí tengo una primera pregunta que me hace mi hermano Mauricio y dice: ¿qué consejo le darías al Jerónimo de los 90 para mejorar su corto? Buenísima pregunta. Pues realmente yo creo que realmente el Jerónimo de los 90 tenía que hacer ese corto. O sea, y retomo la conversación con Jader, que ahorita te doy la palabra para que me cuentes un poquito lo que hablamos, o para que nos compartas a todo lo que hablamos. Yo creo que el Jerónimo de los 90 hizo el corto que mejor podía hacer con lo que tenía, con los recursos que tenía y con lo que sabía. Y las cosas funcionaron como tenían que funcionar en ese momento. O sea, el Jerónimo de hoy no haría ese corto, ni el Jader de hoy haría ese corto, ni el Diego de hoy haría ese corto. O sea, Diego Alejandro, como les digo ahora, y les dijo él ahora, pues ha sido director de televisión. Diego ha sido director de realities, Diego ha estado en la asistencia de dirección de telenovelas, de series de televisión. Él justamente está ahorita en Los Ángeles y ha vivido muchos años en Miami trabajando en Telemundo, ha hecho realities con Televisa, ha trabajado con RCN. Entonces, por supuesto, Diego ahorita no podría, pues no haría ese corto, evidentemente no. Y yo tampoco lo haría, ¿cierto? Y Jader tampoco. Pues todos hemos crecido, y también un poco lo bonito de este ejercicio es comparar, ¿no? Comparar un poco lo que uno hacía en esa época y tratar de verlo con cariño, no como ejemplo, sino como simplemente un momento importante de la vida de todos nosotros. Entonces, tal vez si yo viera el Jerónimo de los 90s, pues creo que lo más sensato que podría decirle es: sígase equivocando, porque es que finalmente esas equivocaciones nos construyen, ¿no? Nos han hecho los que somos ahora. Y créanme, mis amigos, que presentar este corto fue una discusión interna bastante fuerte, en donde pues lo pensé mucho si lo iba a mostrar o no, porque pues uno se monta también en un cuento de egos muy bobo, de que entonces uno tiene que ser perfecto desde chiquito, y no, pues a la larga todos hemos tenido y seguimos embarrándolos. O sea, yo tengo muchos errores todavía, no estoy poniéndome tampoco en una superioridad moral, pero pues hay que aprender a perdonarse en ese sentido. Bueno, entonces... Jerónimo, sí, adelante. Yo quiero agregar algo con respecto a lo que estás diciendo. Yo, después de que hicimos Vida Virtual y todos los otros demás cortos, hice una película, la famosa Mundo de Tiñosas, que fue con el mismo equipo con el que hacíamos nuestros trabajos, nuestros cortos. Y algo que tengo que resaltar yo de esa época
es que a pesar de que no teníamos conocimiento absoluto, teníamos un equipo de producción igualito a como se maneja hoy en día la televisión. Teníamos absolutamente todo en cuestión del equipo de rodaje de producción. Era algo muy, muy simpático. Mi corto lo pude editar en el año 2017, porque como Jerónimo decía, con Vida Virtual hubo todo ese problema. Imagínate que una película de 1 minuto, de 1 hora 14 minutos, con todos los gallos que yo me inventé en ese momento, con todo lo que quise hacer en ese momento, era imposible, no existía una edición. Una vez traté de editar una escena en el programa Premiere, en el Poli, nos demoramos 4 días para que eso se renderiara. Era 1 minuto y pico de la escena. Bueno, y entonces en el 2017 terminé mi corto, que de hecho Javier es mi actor y aprecio mucho su escena, aprecio mucho el trabajo excelente que hizo en Mundo de Tiñosas, y yo presenté ese corto, lo presenté a un público grande. En Colombia lo presenté y el teatro pues estuvo lleno. Javier no ha tenido la oportunidad de verlo, creo. Y aquí lo presenté también a un público como de 100 y pico de personas, y había gente, realizadores de televisión, y todo el mundo me decía, wow, ¿cómo hiciste eso sin esos recursos y como lo estás contando? De la manera que está narrando mi amigo Jerónimo en este momento, lo que fue nuestro colectivo audiovisual Malanga Producciones. Y yo le dije, no sé, había mucha pasión. Y yo le presenté mi corto a Jerónimo y le dije, véalo no como profesor, ni vea al Diego hoy en día, porque realmente pues esto tiene muchos errores, pero déjame decirte, Jerónimo, que no estábamos tan mal, ni estábamos tan perdidos. Y yo resalto mucho el profesionalismo de cómo manejábamos un set y cómo manejábamos toda una situación de grabación. Entonces, eso es como el pequeño aporte que quería hacer a esto que acabas de tú decir. Gracias, amigo. Gracias. Aquí en el Instagram me dice mi amigo, mi querido amigo Andrés Lopera, que está conectado, que la pregunta de Mauricio es una pregunta muy dark. ¿Qué le diría al Jerónimo de los 90? Ahora aparece por aquí, ahora viene Jerónimo a entregarme algo, que tengo que entregárselo al Jerónimo del futuro. Bueno, Juan Carlos me dice que dónde encontramos el corto, entonces quiero aprovechar esa pregunta de Juan Carlos para darle la palabra a Jader y que me cuente un poquito la pelea que tuvimos esta semana. A ver, Jader, contanos, chismosianos, ¿cuál fue esa discusión que tuvimos vos y yo? No, Jero, de verdad que no hubo ninguna pelea. Dame un momentico, que es que, como te dije, tengo un audio espantoso, pero trataré de minimizarlo así. Bueno, la pelea es un chiste, obviamente no fue pelea, fue una discusión. No, bonita, pero es una pelea interna, no solo la tuya como productor, director, realizador, ni la de Diego, sino la de uno como artista. Entonces, cuando tú me decías, voy a presentar el corto, yo decía, Jerónimo tan atrevido, ¿cómo va a poner las debilidades de un artista que quiere sobresalir y le va a mostrar lo peor que ha hecho en su vida? Sí, eso era también una de mis discusiones, y yo decía, pero es que ni Al Pacino, ni el gran actor que admiro, y tú lo sabes, Jimmy Vázquez, pues arrancó donde está, él tuvo que haber empezado por algún lado. Y muchos actores, Aguilar también, o sea, todos tuvimos que haber pasado por algo. Y la pelea era más de, hey, ¿cómo hemos crecido a nivel profesional? Y con lo de Diego, que también tuve la fortuna, y gracias también a Diego por darme esa posibilidad de estar en su producción, fue una experiencia muy grande. Entonces estaba con los 2 directores, con los 2 productores, con los 2 amigos, haciendo arte, más que otra cosa. Y voy a acotar algo que tú dijiste ahora, o que la pregunta que te hicieron. ¿Qué le dirías al Jerónimo de los 90? Yo más bien le diría, ¿qué pasaría si ese corto lo hiciéramos con la tecnología de ahora, sin cambiarle una línea al libreto, con los mismos planos, con las mismas cosas? A ver si sería lo mismo. Obviamente va a cambiar la parte actoral, la parte visual, la parte de audio, pero quedaría la esencia, que es el arte. Y para terminar, yo te agradezco mucho, y le agradezco a Diego la posibilidad de entender el cine, la televisión, el teatro y todas las manifestaciones artísticas desde lo más sencillo y lo más simple que tiene que ser la vida y el vivir. Tú lo dijiste ahora, estamos viendo una vida virtual, pero realmente eso que vivimos, si es lo que sentimos,
o estamos aparentando? Esa reflexión es muy grande, porque eso que ustedes dos hicieron, tú con Vida Virtual y con Mundo de Tiñosas, nos catapultó a todos nosotros a encontrar un orden y a ustedes a encontrar la esencia. Entonces, yo te decía esta semana, ¿para qué te estás dando tan duro? Y lo voy a decir públicamente. En Antioquia hubo un director con mucho dinero cuando hizo unas películas en la misma época. Y en estos momentos yo vuelvo a ver las películas con tanto dinero que le metieron. Y me parece que el producto de lo que ustedes hicieron tiene más valor, porque era artístico, creativo, con amigos, con ganas y con una sola misión, crecer. Ahí le dejo la reflexión. Muchas gracias, mi querido Jader. Leo acá entonces el comentario de David. David Mercado fue mi alumno en la Universidad de La Sabana. Entonces dice, me encantó ver este proyecto, lo que significó y esa reflexión después de un consejo que me diste terminando el semestre, cuando hablas de tus primeros cortos y el proceso que seguiste. Sí, justamente, David, pues si quieres, si quieres activa la cámara o algo para comentar un poco más sobre lo que dices acá. Bueno, buenas tardes para todos. Lamentablemente, profe, no tengo cámara en el computador, entonces me toca solamente micrófono. Cuéntanos un poquito. Y nada, resulta que, pues como Jero dice, él fue mi profesor de guión de ficción. Y de hecho, el proyecto de ese semestre era la escritura de un guión, de un cortometraje. Pues Jero me ayudó a escribir como el guión al que más le tengo cariño, de verdad. Fue una historia que sí o sí quiero contar y me ayudó a pulirlo, a que fuera como un muy buen guión. Y terminando el semestre yo estaba muy estresado porque no sabía si postularlo para realizarlo en la universidad, porque siempre tiene unas exigencias un poquitico complejas. Entonces, pues el tema me estaba abrumando muchísimo, no sabía qué hacer con esa historia porque de verdad la quiero contar. Y no sé, dejé que todo me abrumara, no sabía si arriesgarme a que le hiciéramos pues a un nivel universitario en el que obviamente estamos aprendiendo todos y posiblemente saliera muy mal, o guardarlo para cuando de pronto tuviera más herramientas, más recursos para poder llevarlo a cabo. Y él me dijo algo muy importante que sí me quedó muy marcado terminando el semestre, que fue como que igualmente, independientemente de lo que escogiera, o sea, qué es lo peor que puede pasar cuando uno no hace bien un proyecto, digamos, la embarra en el rodaje o no termina siendo como lo que uno se imagina que iba a ser. Y es que al final no pasa nada, sencillamente es un mal producto, no es como si estuvieras estudiando medicina, no es que se te va a morir un paciente. Y de hecho, Jero me comenzó a decir que él también tenía proyectos que había enterrado de su época como estudiante. Y me encanta ver ese proyecto porque básicamente sí desenterraste uno de los proyectos que me dijiste en ese momento. Y desde ese día quedé con la curiosidad enorme de ver qué tal eran esos cortos y me alegra muchísimo porque sí, o sea, todo es parte de un proceso y lo que ustedes dicen. Sin haber hecho este proyecto, los caminos que tomaron tanto en la producción, como en la docencia, como en la actuación, la realización en general no se hubiera cementado de la forma en la que se hizo. Entonces es muy chévere ver esto. Muchas gracias, David, por tus palabras, me alegra mucho. Bueno, creo que ya vamos cerrando esta sesión, pues la idea era que la sesión fuera de 1 hora, nos extendimos un poquito, pero creo que no es grave la cosa. Entonces, pues quisiera dejar el espacio para que alguien más haga preguntas, tanto desde Instagram como desde el Zoom, preguntas, comentarios o algo más para cerrar. Jero, yo tengo Andrés. una... Sí, adelante. Saludos a todos. Me interesa la visión que puedes darnos ahora, después de tantos años haber realizado el cortometraje, hacer como una comparación de estética en lo que había en los años 90 con respecto a lo que hay hoy. Desde un punto de partida, no sé si tomando la estética como un punto de enunciación o como un mero adorno de la cinematografía actual. Eso es lo que quería preguntarte. Muchas gracias, estimado Andrés. Pues sí, fíjate, y creo que uno de los puntos importantes para considerar es cuál era la tradición también del cine colombiano en ese momento. Ustedes tal vez lo saben, pues yo me he dedicado los últimos años, tal vez unos 15 años, me he dedicado a estudiar el cine colombiano. Y justamente lo que puedo entender también, y ahorita Jader lo comentaba, es cuál era el cine colombiano que se hacía en los 90s. Y realmente el cine colombiano que se hacía en los 90s era casi nada. O sea, es cierto. O sea, se presentaban
al año 2 películas, una película, tuvimos años de ninguna película, ¿sí? Entonces, pues era un cine que se hacía sin tradición, que digamos estaba muy disociado a lo que se había hecho en los 80s, no había plata para hacer cine, para hacer largometraje ni cortometraje, no habían fondos de nada, ni FDC, no habían espacios para presentar estos cortos. Entonces básicamente hacer un corto y mucho más un largo, en ese momento pues eso sí era realmente una odisea. Entonces yo les digo mucho a mis alumnos que hacer un largometraje hoy es difícil, pero hacer un largometraje en los 90s era imposible. Y aún siendo imposible había gente que lo hacía, o sea, eran unos berracos, o sea, Felipe Aljure, Víctor Gaviria, Sergio Cabrera, que hicieron películas de largometraje en los 90s, mis respetos, solo hacer era complicadísimo. Entonces, claro, estábamos hablando de un corto que no tenía muchos referentes locales, o sea, que y lo digo con total tranquilidad, yo no tenía un referente de una película que fuera parecida a lo que yo quería hacer, ¿cierto? No tenía unos referentes visuales, por lo menos en Colombia, no tenía unos referentes de historias que fueran de ese estilo tampoco, en lo local mucho menos, digamos el cine en Medellín realmente en ese momento pues era muy, muy fragmentado, o sea, era muy episódico. Estaba Víctor Gaviria, pues, como siempre, pues que ha sido una voz muy, muy importante en el cine de Medellín. Había algunos realizadores que habían surgido de la escuela de una serie documental que se hizo que se llamaba Muchachos a lo Bien, que era unas personas, unos realizadores, algunos de ellos que salieron de ahí fueron Germán Franco, Carlos César Arbeláez, el director de Los Colores de la Montaña. Ellos también estaban empezando en esa época a hacer sus primeros pinitos, pero no en los largos, estaban haciendo documental, estaban haciendo corto, y la satisfacción que en ese momento yo tuve a los 21, 22 años, fue darme cuenta que esa película, que ese cortometraje fuera un festival de cine y que compitiera con cortometrajes que habían costado tranquilamente 10 o 20 veces más que lo que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Era ir a un festival de cine como Cartagena, pues que siempre ha sido un referente muy importante, y escuchar las opiniones del público y que la gente le hablara a uno del proyecto, y obviamente uno muy convencido de la calidad de su proyecto, que pues lo que decía Javier ahorita me parece muy cierto. Pues evidentemente uno tiene que tener en cuenta todos esos considerandos, porque por supuesto si yo viera ahorita ese corto sin saber de quién eres, si lo viera en esta época, hay cosas que para mí serían imperdonables, pero por supuesto en esa época esos temas pues eran mucho más complejos, y es cierto que si uno compara con la producción de la misma época, pues realmente no saldría tan mal parado, ¿no? Porque tampoco es que existieran proyectos de tanta calidad. Ahorita justamente aquí en el Instagram comentaba mi estimado Manuel Eduardo Suárez, que le trae a la memoria la primera producción que hizo en televisión en el 87. Y mi amigo Andrés Lopera dice que hay proyectos que uno hace ya profesional, que esconde también y que él llama los hijos bastardos. Eso también es importante entender, ¿no? Que no se trata de que entonces todo lo que uno hizo antes es malo y todo lo que hace uno ahora es bueno. Con mi amigo Diego también lo hablamos mucho, que hay muchos proyectos en los que uno trabaja ahora que uno quisiera esconderse, o que uno quisiera que no salieran los créditos o cosas o clases que uno da o proyectos. Entonces, pues también un poco hay que entender que todos estamos en un proceso creativo que a veces funciona muy bien y a veces no. Yo creo que a todos nos pasa. A mí, por ejemplo, lo que yo más hago ahora, que es dar conferencias, pues me pasa que hay veces que yo salgo levitando y otras veces que yo salgo con el rabo entre las patas, porque lo que digo es que lo hice terrible, ¿cierto? Así todo el mundo me diga que bien, yo sé que no lo hice bien. Entonces, yo pienso que esa actitud autocrítica también es muy importante, pero como dice Javier, pues sí, aprender también a tenerse un poquito más de compasión, ¿no? A ser un poquito más compasivo con lo que uno es y sobre todo con lo que uno fue, que me parece importante eso. Bueno, vamos cerrando acá. No sé si alguien más tiene preguntas o comentarios sobre esta experiencia, sobre esto que acabamos de hacer. Yo tengo un comentario. Felipe, adelante y luego Javier. Dale. Bueno, yo voy para el cuarto semestre ya en la Sabana y pues estoy aprovechando las clases, bueno, clasecitas que me da amigos del cine, porque de verdad que son cosas que me ayudan mucho. O sea, a mí me gusta mucho el tema del cine, del guión y la producción, y este encuentro aquí me ha hecho caer en cuenta que hay cosas que uno hace que como que uno no puede dejarse llevar por un pensamiento negativo que uno se le acerque. Por ejemplo, tengo proyectos que tengo en la cabeza, los quiero desarrollar, que los anoto en un papel, que los desarrollo un poco para seguir adelante más tarde, y yo digo no, los vuelvo a ver después de un tiempo y digo no,
Pero luego de esto que acabamos de comentar y que comentó el ex estudiante de la Sabana, David. me gustó mucho, porque de verdad que, pues como dije ahí en el chat, todo experto alguna vez fue un principiante. Y si uno no se atreve a hacer las cosas, pues lo peor que puede pasar es que, bueno, es un mal producto, pero sí puede salir algo buenísimo, y eso me pareció que es la lección que tuve hoy de Amigos de Cine. Me gustó muchísimo la sección. Muchas gracias, Felipe. Jader. Bueno, no, yo quiero primero de todo darte las gracias a ti, Jerónimo, a Diego, gracias por la amistad que nos profesa, el amor que nos profesamos y el respeto que nos tenemos por cada uno de nuestros oficios. Y quiero concluir con algo. Yo creo que llegó la época de tener tolerancia a la frustración. Hay cosas que nos pueden frustrar. Nosotros, lo digo en particular como actor, uno va a un casting, hace el casting y sale muy bien, pero nunca te llama. Y eso sí que frustra, porque uno le mete toda la ficha, ¿verdad? Pero también tiene que entender que hay personas que lo van a hacer mejor que uno. Y eso te va a ayudar a seguir creciendo. Yo creo que el ejercicio de vida virtual y de todo lo que hemos conversado nos vuelve más humanos, porque tenemos que tener también la posibilidad de equivocarnos, mejorar, pero guardar eso para no seguirnos equivocando. Bien, gracias, amigo. ¿Alguien más? Jerónimo. Sí, Jerónimo. Adelante. Mira, me interesó mucho los comentarios que acabaron de expresar pues los compañeros de panel acá. Y con la pregunta que te hice hace un rato, es porque precisamente considero que a veces nos evocamos en el sentido de que a veces tendemos a equivocarnos con comparar un cine emergente como si no fuera lo suficientemente bueno, ¿ya? Emergente desde el punto de calidad, desde el punto de historias, desde el punto de enunciación. Pareciera como si hay cines emergentes como si no valiera la pena de analizar o valiera la pena de hacer una apreciación, ¿sí? Y en el punto concreto, con tu película, con tu cortometraje, es un ejemplo muy claro que independientemente de la calidad, Jerónimo, hay un mensaje que se da y que se enuncia, ¿sí? Y es una postura igualmente tú como realizador que tienes al contar esta historia. Entonces, a veces se nos olvida que el cine, independientemente de la estética o independientemente de la tecnología que se emplea en la película que se expone, hay un mensaje, ¿ya? Y hay una postura del realizador, no sé si existencial, para sí o para el mundo, pero es una posición importante. No nos dejemos llevar, y esto lo digo como consejo para los que inician en el cine, que si no se tiene un equipo tecnológico lo suficientemente bueno, no merita ser la historia. No. Hoy, gracias a toda la tecnología que hay, se puede hablar de una democratización de una producción. Ya, todo el mundo puede hacer cine. A mí lo que me interesa como cinéfilo, antes que nada, es el mensaje que me da la película. Indudablemente, lo tecnológico, la producción como tal técnica es importante, pero sin ese mensaje propiamente dicho, sin el punto de partida de la enunciación del realizador, la tecnología es un instrumento nada más. Es un instrumento por el cual llevas el mensaje. Y esto me hace recordar en un conversatorio que tú diste en Cinemateca, en donde discutimos y te interpelé la discusión que hubo cuando Martin Scorsese dijo: a mí las historias de Marvel no las considero como si fuera cine. Ahí es donde emplea que la tecnología a veces no es lo que importa, es el mensaje, es la historia, la enunciación y la estética de la enunciación. Ya, entonces, es por eso que pregunto el comparativo de las historias de los 90, que aparentemente no tenían una calidad muy buena, pero sí había un mensaje de fondo. Por ejemplo, La vendedora de rosas, ya
Si ustedes se dan cuenta, no es una película altamente tecnológica. A veces la calidad es, no sé, básica, pero el mensaje, la historia de vida, ¿sí? Aparte que fueron con actores naturales, o sea, todo, o sea, hay un compendio de enunciación muy importante que Víctor Gaviria en esa época intentó dar, ¿ya? Entonces, hombre, no se nos olviden que el cine, aparte de los instrumentos con los que se hace cine, también hay una enunciación muy fuerte, que eso no se debe olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, para ir cerrando, aprovecho también para saludar a las otras personas que estuvieron conectadas, a Tomás Olivela aquí en el Zoom, a mi querido amigo Gustavo Carvajal, que aquí lo veo también conectado en el Zoom. Un abrazo grande para ti. También es chévere porque es encontrarse con los amigos de toda la vida. De nuevo, mi amigo Andrés Lopera, Juan Carlos Mazo, que también ha estado conectado acá en el Instagram. Floyd Davida también ha estado conectado. Juan Carlos me pregunta que dónde se puede ver el corto, dónde encontramos el corto. Esa fue una de las discusiones que tuve con Jader. Por el momento no lo voy a dejar público, voy a tomar fuerzas hasta que me dé por ponerlo público. Por el momento solamente lo voy a dejar ver, como decía Andrés Caicedo, a unos pocos buenos amigos. Entonces, pues quien quiera verlo me dice y con todo gusto le paso el link, pero pues el link no va a estar por el momento público porque pues creo yo que hace falta como todo este contexto para que realmente se enjuicie desde lo que es, ¿no? Y que no se mire como lo que no es, como un producto actual, como un producto que está hecho por unos profesionales, cuando realmente pues yo siento que es un producto que tiene sus méritos, pero pues que fue hecho en otro momento muy distinto, con todos los considerandos que acabamos de ver acá. Diego, ¿quieres comentar algo para terminar? Sí, para mí es un material muy importante, Jerónimo, y qué bueno que lo rescataste. Siempre te pregunté, por años te pregunté por Vida Virtual, y es un referente muy importante en tu caso, para tus alumnos, para los futuros cineastas de Colombia y del mundo, por qué no decirlo, para que vea que se puede, es que todo se puede. Y si nosotros pudimos, pues todos pueden también. En su momento, sin nada, sin la tecnología de la que hablamos ya, se puede. Hace poco estuve trabajando en un programa que está pasando Discovery, que se llama Chef a Domicilio. Eso lo hicimos con puro Zoom, imagínate. Y no te imaginas la cantidad de dinero que esa gente ganó. Pues a mí me pagaron mi trabajo, pero lo vendieron a Discovery y lo están pasando. Entonces, mira, y es una herramienta como la que estamos aquí utilizando en este momento, de una forma súper sencilla, con Zoom y lograr una calidad. Se puede. Yo creo, Jerónimo, que tenemos toda la tecnología a nuestro favor y tenemos todas las ganas. Y si hay una buena enseñanza y un buen enfoque, yo creo que esto se puede disparar a cosas muy positivas para los futuros cineastas del mundo. Muchas gracias, amigo. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Vamos finalizando entonces este encuentro virtual. Voy aquí a dejar de grabar.